avanzando. Muy bien. Entonces, la última clase habíamos logrado llegar a dibujar claramente con un par de opciones de dibujo de muros, lo que tenemos en pantalla. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el caso de los apoyos, pues obviamente en ETABS el doble triángulo representa una articulación. De manera práctica se puede cambiar al seleccionarlo uno por uno, pero lo vamos a hacer al final. Lo que pasa es que antes me interesa que logremos cortar el muro en elementos finitos. Ya vamos a llegar a esa parte. Y luego, al final, ya con más joints o con más nodos o con más puntos de apoyo, podamos empotrar el muro, ¿sí? Porque si no, el muro reconoce directamente, vamos a ver si sale por acá, esta captura. Digamos que esta parte la reconoce el programa como, digámoslo así, una viga simplemente apoyada. Si este fuera mi eje longitudinal, el inconveniente está en que al momento de yo apoyarlo de esta manera, vamos a ver, es una articulación, probablemente por el otro muro si genere algún tipo de resultado acá. No es un empotramiento perfecto, por supuesto, pero esto pudiera generar más o menos un momento de esta manera, porque el programa está entendiendo que solo tiene dos puntos de apoyo, pero eso en la realidad no es así. Un muro, por el tipo de cimentación que nosotros le colocamos, tiende a ser pues un cimiento corrido y debería de distribuir toda esa carga vertical o los momentos y demás, la reacción en la base a lo largo de todo ese muro. Entonces, por eso es importante que lleguemos a tener en realidad pues muchos más puntos de apoyo dentro del muro, ¿sí? Dentro de las definiciones que habíamos hecho la última vez teníamos ya lo de los muros, que era un muro de 15, ¿sí? Con las propiedades respectivas. Y ahora lo que nos corresponde, recuérdense que esto es mampostería o albañilería confinada, es decir, que cada bloque que nosotros estemos trabajando debería estar obviamente en sus bordes totalmente confinado, para que la respuesta sí sea sismo resistente, ¿sí? Recuérdense que un muro como tal resiste excelentemente cargas verticales, más no transversales o a torso. Ese no es su, esa no es su ventaja. Entonces lo que hacemos es sacar ahí sí que la ventaja de cada forma constructiva, pues, esa ventaja que podemos sacar al sistema o a los materiales y las combinamos. Precisamente por eso es de que utilizamos este sistema en una mampostería confinada. Entonces, al ya tener modelados mis muros, vamos a definir las secciones en cuanto a las mochetas y a las soleras. Nos vamos a la pestaña Define, en Section Properties, buscamos Frame Sections. ¿Sí? Y en esta parte van a observar que hay mucha perfilería ya precargada. Ojo que esto es porque el programa pues, obviamente está pensado en edificaciones y muchas edificaciones, sobre todo en el área de Norteamérica, pues obviamente la trabajan en acero, ¿sí? Entonces, de manera práctica, digámoslo así, traen los perfiles comúnmente más utilizados. A manera de facilitar, en nuestro caso, si ustedes quieren borrarlos para que no les aparezca todo el gran inventario de perfiles, puede ser una buena decisión. Desde el botón de eliminar múltiples propiedades, para que podamos eliminar varias. Obviamente ustedes lo pueden hacer una por una acá, en Delete Properties, ¿sí? Pero también lo pueden eliminar aquí en el botón de eliminar múltiples propiedades, ¿sí? El que tenemos por acá. Vamos a eliminar las primeras 5 y luego de ello les habilita a ustedes pues otras opciones más de perfiles. Estas también las pueden eliminar. Ojo que primero tienen que ser las primeras 5, porque si no, hay algunas secciones que llaman a otros de los perfiles que estaban abajo. Entonces, ese debe ser el orden. Primero elimino las primeras 5 que aparecen, siempre aparecen en el mismo orden, y luego ya puedo borrar todos los perfiles y adicional estas dos que aparecen como viga de acero y columna de acero, ¿sí? Ya me quedo solamente con viga de concreto y columna de concreto. Concrete beam y concrete column, ¿sí? No puedo dejarlo completamente en cero. Voy a definir primero mis propiedades, las que a mí me van a ir sirviendo en el modelo, y de último ya podría eliminar estas últimas dos, ¿sí? Porque siempre tiene que existir alguna. Entonces,
Para agregar una nueva propiedad, una nueva sección, me voy a Add New Property. Voy a verificar que esté seleccionado el Concrete Rectangular, perdón, y busco una sección rectangular como tal. En este caso voy a empezar definiendo mi columna, que en este caso sería pues una mocheta. Es una mocheta, el bloque que estoy utilizando tiene espesor de 15. ¿De 15? ¿Sí? Podríamos empezar con una de 20 por 20, ¿sí? Si yo veo que algunas pues están subesforzadas, a lo mejor puedo optimizarlas, ¿verdad? O igual pues podemos definir las dos y ya las vamos ajustando como corresponda. Vamos a definir las dos y vemos qué resulta de ello, ¿sí? A ver, recuérdense que esto es un sistema confinado, entonces muchas veces, aunque yo quisiera poner, no, mire, fíjese que yo necesito mucha resistencia en mis columnas y mis vigas, pero estoy pensando en utilizar, por ejemplo, un cemento 5800, porque me han dicho que es más resistente. Y claramente sí es más resistente. El problema está en que yo estoy trabajando en un sistema que es combinado. Entonces, de nada me sirve tener tanta resistencia en una columna y una viga si lo que va a fallar es lo que está a la par, que sería un muro, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que tener congruencia en lo que estamos trabajando. Además de que podría resultar más caro. Obviamente, pues es una forma que muchos constructores que tal vez a lo mejor no dominan esta parte de diseño, le venden a los clientes, ¿sí? Por ejemplo, no, fíjese que para sus mochetas, sus columnas y sus vigas voy a usar un cemento más resistente. Entonces la gente pues eh, va a parecer algo muy bueno, pero en realidad solo es una buena forma, pero de gastar el dinero, ¿verdad? Entonces, generalmente estas piezas o estos miembros estructurales andan en resistencias de 3000 a 4000 PSI, ¿sí? No quiere decir de que no puedan utilizar una más grande, pero lo que sí se puede usar es de que si por ejemplo ustedes están haciendo un sistema combinado y ya están metiendo marcos aislados, ahí sí podrían utilizar resistencias de concreto mayor. Pero en este caso, ahora lo vamos a dejar en 4000 PSI. No quiere decir de que no podamos usar 3000. No, se comportan igual. Sí se puede, exactamente. Sí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a agregar, miren, si en algún caso yo estoy definiendo esta parte, digamos que voy a tomar pues la decisión de agregar un concreto 3000, porque pues al final no voy a estar esforzando tanto mi columna. Y en algún caso yo estoy en este punto y no lo había definido previamente. En el botón de los tres puntos, incluso al colocar el cursor, me indica Add New Material. Y aquí yo debería de, tal como lo hice en los muros, pues agregar un nuevo material que correspondería entonces a la resistencia de un concreto 3000. Me voy a agregar nuevo material, sigo en la región de Estados Unidos, pero voy a cambiar el tipo a un concreto. Y la resistencia que busco ahorita, pues son 3000 PSI. ¿Sí? Defino, doy un OK, esta parte no la modifico, a menos de que yo quisiera trabajar con un concreto menos resistente. 3000 es el que trae por defecto ITAPS como más bajo. Pero ustedes pueden definir un 2500 si quieren ahorrar hasta el último centavo. Puede ser. Podría ser una opción. Y aquí vamos a darle un OK. Y ahora sí, pues ya me aparece mi concreto 3000. Si yo estoy indicando que la mocheta o la columna, ¿sí? Me dice que es una columna, pero como están dentro del sistema van a ser mochetas, como ustedes gusten. Yo digo que esta va a tener una sección de 20 por 20, ¿sí? Siempre rectangular. Esto no lo modifico. No voy a modificar los parámetros de rigidez porque en realidad al conectarse a los muros se acopla a la rigidez del muro como tal, ¿sí? Es decir, nunca van a trabajar con una inercia o una sección fisurada, ¿sí? Las mochetas trabajan como tal en ese punto. Entonces, vamos a ver. Dentro de las propiedades, pues ya dijimos que como es un sistema de mochetas y soleras que van a estar adheridas al muro, en realidad la rigidez que va a gobernar es la del muro, ¿sí?
Entonces, ahora sí, ¿qué sí podemos modificar? El refuerzo. Digamos que tentativamente si yo utilizara el criterio de un 1% en 4 varías, vamos a ver, yo aquí tengo 20 centímetros por 20, por lo menos necesito 4 centímetros cuadrados, que de manera práctica 4 varías número 4, ¿sí? Aquí está la cantidad de varías, 4 número 4, me devuelven 5.06, 4 varías de media. Es más o menos lo que se puede utilizar, ¿sí? 4 número 3 pudiera ser, pero en una mocheta de 15 por 15. Ahí sí, porque digamos que yo procedo a tener 15 por 15 necesito por lo menos 2 centímetros 25 cuadrados para mi mochetita de 15 por 15. Y esa digamos que sí, vamos a poner aquí el número a la par, 225, sí se acopla a el número 3. Entonces, ya con esto, si ustedes miran una mocheta que les estén trabajando de 20 por 20 con 4 varías número 3, es poco, ¿sí? Yo sé que obviamente el criterio es ACI para columnas en marcos, totalmente. Pero el área de cero mínima para zonas sísmicas es un buen punto de partida para un buen resultado de los muros, ¿sí? Entonces, el área mínima para columnas de 20 por 20 sería 4 centímetros cuadrados y para la de 15 por 15 sería de 225. En esta vamos a definir 4 número 3 y en esta 4, 4. Porque también así, como vimos en la visita, también tener varillas muy gruesas en espacios poco confinados genera problema al momento de que yo quiera fundir. Entonces también hay que buscar un equilibrio. Y obviamente si esa mocheta pide más, pues no voy a tratar de encajar en 15 por 15 algo que simplemente no es constructivamente recomendable. Es mejor, no, mire, perdón diseño arquitectónico, pero sí necesito generar un resalte acá, porque hay mucha demanda en ese punto, ¿no? Entonces, yo acá tengo ya los parámetros para mi refuerzo y entre todo debo cambiar el grado del acero de refuerzo a un grado 40, ¿sí? Para que sea pues de manera práctica los dobleces y demás. Nuevamente, de manera preliminar no aparece en el programa. Se pudo haber hecho en Define, en Materials y demás. Pero a este punto yo también lo puedo agregar acá en los 3 puntos, dándole un clic por acá. Y voy a agregar un nuevo material, pero esta vez es una barra de refuerzo, una rebar, ¿sí? Siempre a 615, pero esta vez será grado 40, ¿sí? Entonces, add new material, cambio el material a barras de refuerzo, a rebar, a 615 y grado 40. Vamos a dar un OK, perdón, aquí voy a cancelar porque ya lo había agregado. Y vamos dando un OK. Y ahora ya me aparece, ya me habilita la opción de grado 40. Lo voy a dejar para ambas, ¿sí? Entonces, digamos que en los primeros 2 cuadros tengo, primero, yo estoy trabajando el diseño de una columna. Al final también se va a comportar como una columna, ¿sí? Entonces, el cheque del botón o la opción debería estar habilitado, seleccionada como diseño de columna. Segundo, mis aceros o grados de acero de refuerzo. Grado 40 en ambos. La configuración de refuerzo será rectangular. Si por alguna situación yo tengo un sistema, no sé, combinado, digamos que al frente, digámoslo así, dentro del garage, por diseño arquitectónico, buscan dejar columnas circulares, pues solo hay que definirlo dentro del programa, ¿verdad? Pero en este caso son distribuidos de manera rectangular, por lo tanto, sí o sí tiene que ser con estribos. Cuando ustedes definen circular, les habilita si quieren que sean sunchos, continuo, ¿verdad? Pero en este caso es rectangular, entonces solo se puede trabajar con estribos. No existen sunchos para columnas cuadradas, ¿verdad? La opción del diseño, yo busco que mi refuerzo sea diseñado. Es decir, si yo dejo habilitada esta opción, el programa corre, revisa esfuerzos, compara. Y si yo propuse más área de acero,
él me dice, mira, no, fíjese que con el 1% le cumple. Obviamente generado a través de cierta distribución, ya vamos a ver ese punto. Pero sí, yo lo que quiero es de que mi propuesta como tal chequee si funciona o no. Ojo que esto tal vez les puede servir si están revisando alguna construcción existente, y yo necesito revisar que los planos que venían originales sí cumplan con las demandas para las que fue pensado. Entonces yo no debería de diseñar, yo debería de chequear que si funciona la propuesta. Entonces, estas sí generalmente son existentes y esta, o si de por sí, y sí así tiene que ser la propuesta tal y como vienen los planos, digamos que por material ya está comprado o alguna razón que no puedo yo modificar, yo debería utilizar la primera opción. Si no, utilizo la de diseño, que es la que estamos trabajando ahorita, porque estamos trabajando un proyecto nuevo. Dentro del recubrimiento, 4 centímetros, pues está un poco sobrado. En realidad, también recuérdense que dentro de construcciones de mampostería no hay mucha opción para tener tanto recubrimiento. Entonces, si en algún caso va a ser un tipo de mampostería que sí va a estar expuesto a mucha humedad, entonces no escatimen en secciones, ¿verdad? Porque les va a pedir bastante recubrimiento, a lo mejor 5 centímetros o 7 medios, si es que está directamente en contacto. Entonces, lo que hay que hacer es modificar esta parte, ¿sí? En este caso, pues podríamos manejar la pulgada como tal, ¿verdad? No hay ningún problema. Ojo que aquí es el clear cover, es decir, el recubrimiento completo, libre. Pero cuando veamos el recubrimiento en vigas, el recubrimiento lo mide desde el borde hasta el centroide de la varilla. Entonces, ahí hay que hacerle un pequeño ajuste, ¿verdad? Sumarle un radio de diámetro, un radio de la varilla de refuerzo. Dentro de las varillas que ustedes observan, ojo que, como lo veíamos, cada sección pues va teniendo cada uno de sus ejes. Si el eje 2 es el que nosotros tenemos en vertical, en el sentido vertical, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 varillas, que son las que indican en esta parte, ¿sí? Pero de igual manera, con 4 varillas vimos que andábamos en el mínimo. Entonces, yo necesito por rostro tener solamente 2, tanto en sentido vertical como en horizontal. Y hablamos de que nos podría cumplir la propuesta de, 4 varillas de media para empezar. Ya vamos a revisar qué sucede con ellas. Si ustedes hacen clic acá, vamos a ver. Recuérdense que ahorita yo estoy dentro de todas las opciones de las barras longitudinales. Ya definí el refuerzo, la cantidad en un rostro vertical, en un rostro horizontal y tanto así como en el vertical. Pero ahora yo lo que necesito es agregar el diámetro de varillas. Y para hacer eso, yo puedo, muy probablemente todos tengan estas medidas que son milimétricas, pero comercialmente dentro de nuestros medios es más común encontrar varillas eh, con la normativa americana, es decir, la número 2 o la de un cuarto, la número 3 o la de 3 octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quisiera agregarlas, porque sí se puede agregar, yo puedo cliquear acá en agregar la barra específica, ¿sí? Y esas varillas no son las que están por acá, sino que yo tengo que agregar un set de barras. Esto también les va a servir para marcos, diseño de marcos. Entonces, add common bar set, agregamos un set de barras comunes y al momento de clicar acá me aparece el US Customary, que básicamente sería el inventario o el estándar que nosotros tenemos comúnmente dentro de la nomenclatura. Al darle OK o al darle doble clic, me aparece el ID de cada barra. La número, o sea, con numeral, ¿no? Número 2, que sería entonces su cuarto. Por ejemplo, esta que yo tengo seleccionada, comercialmente, ¿cómo es que se le llama? Número 6, o comúnmente la de 3 cuartos. Vamos a darle aquí OK. Y ahora, si yo cliqueo en este punto, nótese que al final ya me aparece. Y habíamos dicho que íbamos a agregar 4 número ¿qué? Otro número 4.
Entonces acá busco que tanto las de, perdón, número 4, que tanto las del eje vertical como las del horizontal sean 4. ¿Sí? Esto es en cuanto a barras o varillas longitudinales, pero me faltan ahora las transversales. Y normalmente, si son columnas de 20 por 20, pues aquí sí podríamos utilizar entonces las variadas número 3. Recuerden que, así como vimos en la práctica, una de 15 por 15 a lo mejor yo sí necesite colocar una varilla número 2, ¿verdad? O solo pues modificar y revisar bien el recubrimiento para que no haya pues, complicación en ese punto. En este caso, pues yo podría tener la número 3, espaciada cada 15, está bien. Y aquí solamente yo voy a tener 2 barras confinadas de cada lado. Es decir, que a lo largo del eje 3, es decir, en el eje horizontal, solo va a pasar un estribo en este lado y en la otra parte del estribo en este otro sentido. Es decir, que pasan 2 varillas. Dejamos esta parte en este sentido porque también está cubriendo las 2 varillas. Y en sentido vertical el mismo concepto. Entonces, recapitulando, yo tendría el diseño de una columna con varillas longitudinales grado 40, sus estribos grado 40, estribos en forma rectangular, presentación de estribo. Quiero que mi columna sea diseñada con un recubrimiento de 1 pulgada, que tenga 2 varillas en el eje 3 y 2 en el 2. Varillas número 4, ¿sí? Tanto para las de esquina como para las... Si en algún caso sí hubiera más varillas, aquí también pues, modificarlas, ¿no? Y para los estribos yo tengo número 3, espaciado a cada 15. ¿Sí? Vamos a darle un OK. Y automáticamente pues ya genera una forma más trabajable, más realista, más congruente con las proporciones que nosotros tengamos. Vamos a dar acá un OK. Bueno, ahora estas dos ya se podrían eliminar sin mayor problema. Y me hace falta agregar como nueva propiedad mi solera. Ahora bien, la solera, para empezar, el ancho normalmente se va a adaptar al espesor del muro, normalmente. A veces las corona, porque son las que reciben las varillas de las vigas principales o secundarias y las varillas de la losa, algunas veces pueden tener un pequeño aumento, 5 centímetros, 10 centímetros, o 5 para, si es un muro intermedio entre dos losas, 5 para cada lado. Depende un poco de cómo está la distribución. Y lo que hay que buscar es de que permitan el doblez de las varillas de la losa de manera cómoda, ¿sí? Porque en las vigas, normalmente las soleras corona, llega a haber mucho tráfico, digamos, de varillas. Entonces hay que tener cuidado con los traslapes, con los dobleces, se vuelve un poco complicado incluso a veces fundirlas. ¿Sí? Por eso es pues, que hay que estar ahí atentos a los espesores. Pero si en este caso asumimos que es una solera uniforme, tanto para la humedad como la intermedia, o las intermedias, si es que fuera un muro muy alto, y para la corona tendríamos entonces un ancho de 20. Y la altura normalmente se adapta a o se modula al igual que un block, que normalmente entonces tendría, ¿qué altura? ¿Qué altura? 20. El problema está en que, si ustedes se fijan, esto me viene a generar una solera bastante cuadrada. Esto no quiere decir de que yo, si tuviera necesidad, ojo que recuérdense que estas van a ser las soleras que van a ir sobre los muros. Pero si ustedes en algún caso necesitan una viga más peraltada, porque aquí, pues esto incluso a algunos no les sonará a lo que están acostumbrados a venir trabajando de concreto. El peralte de mi viga tiene que ser la mitad del ancho, puede ser, pero es que estas son soleras. Aparte podemos definir vigas, ¿sí? Que de hecho las tenemos que trabajar. Y ahí sí podemos agregar pues, un poco más de espesor. Aquí vamos a modificar la barra y estas sí van a trabajar como vigas, nuevamente con grados 40. Y ahora sí, a diferencia de la columna, este no es un clear cover, sino que este es un cover, un recubrimiento que va desde el borde de la viga
hasta el centroide. Si esta es media sección de viga, y yo tengo en este punto diámetros, el centroide de esta parte medido hasta este otro borde sería el cover al que hace referencia el programa. Entonces, normalmente voy a tener una pulgada más si fueran varillas de media, por ejemplo. ¿Cuál es el radio de una varilla de media? .63. Entonces yo tengo, en este caso, tengo 0.63 más 2.54 centímetros. Y eso equivale a 3.03, exactamente. Muy bien. Entonces acá voy a manejar el mismo recubrimiento para las superiores y para las inferiores. Vamos a agregar un OK acá. Y vamos a darle otro OK. Esto es para las... 3.03 centímetros. 3. O pueden ser 3 centímetros y medio, porque también hay que redondearlo. ¿Sí? Ahora voy a definir la mocheta de 15 por 15. Muy bien. Entonces, ya que yo he definido tanto una columna 20 como una solera de 20 por 20, puedo agregar la de soleras. Vamos a pasarla a 3000. Muy bien. Ok. Y vamos a agregar una copia de la columna como tal. Solo que esta sí la vamos a definir como una mocheta en realidad de 15 por 15, 3000 PSI. Aquí se vuelve más pequeñita, punto 15 por punto 15. Y mi acero de refuerzo, yo tengo que con varillas número 3 cumple y va bien. ¿Sí? Y aquí es donde hay que tener cuidado para que no pase lo que sucede en obra. ¿Sí? Lo que vimos que las soleras, las mochetas estaban muy confinadas, pues recomendable puede ser utilizar entonces número 2. Exacto. Vamos a definirlas. Vean que también geométricamente y proporcionalmente ya genera pues una sección un poco más congruente. ¿Sí? Vamos a darle un OK. Y sí, número 2. Para estribos, pues habíamos dejado 2. 2 y 2. Exactamente. Lo que sí hay que tener cuidado es cuando yo voy a trabajar estribo número 2, igual, aunque sea una varilla que no está corrugada, aunque se puede conseguir número 4 o la 2, perdón, número 2 o la de un cuarto, se puede conseguir corrugada. Es complicado, pero se puede conseguir. Pero igual yo debo de revisar siempre en obra que mi gancho esté a 135 grados y las longitudes que correspondan, ¿verdad? Aunque no esté corrugada, no quiere decir de que no la vaya a revisar en obra. Vamos a darle aquí un OK. OK. Y ahora voy a definir una viga. Vamos a agregar aquí una copia de esta propiedad. Y esta sí va a ser una viga. Esta sí la vamos a
peraltar un poco más. Uy, perdón. Esta sí vamos a utilizar pues los 3000 PSI, pero nos hace falta definir otra solera que se adapte a las columnas de 15. Ahorita la vamos a revisar. De 15 por 20, exactamente. Para las intermedias. Porque una solera con resalte esa sí se mira mal. Tenemos el muro. Incluso fundir eso como cuesta. ¿Verdad? Porque hay que dejar una pulgada para cada lado y cuesta contener el concreto al momento de fundirlo. ¿Sí? Entonces lo mejor siempre es que las intermedias se vayan del espesor del muro. No recordaba que son muros de 15, ahorita lo vamos a cambiar. Si yo trabajo una viga con muros de 15, podría tener una viga de 30 por 15, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí pues ya corresponde la modificación a 30 por 15. El acero de refuerzo siempre era 40, tanto longitudinal como transversal, y 0.0317. ¿Sí? Vamos a dar aquí un OK. Acá otro OK. La solera está, perdonen, aquí tenemos que quitarle 15 centímetros. Disculpen, yo recordaba que eran muros de 20, pero en realidad son de 15. Entonces, el ancho de esta es de 15. ¿Sí? Permítanme, y el nombre también lo vamos a cambiar. Es una solera de 20 por 15. ¿Sí? Vamos a darle acá un OK. Un OK. Y ahora yo puedo colocar mis elementos para combinar, pero lo que me hace falta es definir mi losa. Entonces ahora solo me hace falta definir la losa. Me voy a definir propiedades de sección y busco Slab Properties. Slab Properties. Ya me aparecen dos cargadas. Esta de Planck, por favor, la vamos a eliminar porque en realidad es un elemento de membrana. Ese no nos sirve. Entonces, eliminemos para que no haya, ¿sí? Planck 1. Esa mejor si no la utilizan, a menos de que estén diseñando con membranas, pues sí, pero en este caso no. Y bueno, Slab 1, podemos ya sea bien agregar una nueva o modificar esa. Vamos a modificarla aprovechando que ya está definida. Y vamos a utilizar una losa de 10 centímetros. Recuerdo que más o menos un predimensionamiento que hicimos cuando definimos la geometría andaba en 8 exactamente. El mínimo según ACI para losas es de 9, pero 10 centímetros considero que nos va a funcionar bien. ¿Sí? Entonces podemos colocar el nombre de losa de 10 centímetros, ¿verdad? El concreto, pues también debería tener congruencia, perdón, a las resistencias que hemos estado trabajando, 3000 PSI. Elemento tipo delgado, un shell delgado, slab, porque es una losa como tal, no son losas tipo waffle o demás, ni como esta que tiene nervios, ¿verdad? Es una losa tradicional. Si ustedes van a diseñar una como esta del aula, esa sí es una nervura, que sería la riff, que parece por ahí, ¿verdad? Y en este caso vamos a definirle un espesor de 10 centímetros. Vamos a darle aquí un OK, un OK. Perdonen, voy a guardar. Si a alguien se le olvida estar guardando y a lo mejor su compu se calienta al momento de analizar o demás, puede suceder, pueden también activar un auto guardado. Es una buena práctica que ustedes pueden dejar en Autosave Model, hacen un clic y les pregunta a cada cuánto gustan ustedes hacer un guardado. Cada 10 minutos, cada 5, cada 2, cada 20. Ustedes gusten. Puede ser una buena, porque a veces uno pues está diseñando y todo y a veces se olvida guardar, aunque cada vez que corren el programa les guarda antes de correr, el programa automáticamente guarda. Bueno, ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Miren pues jóvenes, voy a agregar
mis soleras de corona, ¿sí? Estoy en el Z igual a 3. Y aquí voy a agregar, acá, aquí me indica agregar vigas. Bueno, en realidad es un dibujo rápido de vigas. Y yo aquí voy a colocar soleras de 20 por 15. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que se ubican sobre un grid, ahí les va a dibujar uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿dónde sí podemos utilizar este dibujo de vigas? Donde los muros empiezan y terminan en un grid, ¿verdad? No podemos dibujarlo acá porque si no va a atravesar toda la viga. Ya vamos a llegar a esos puntos. Entonces, estoy dibujando los de los contornos, ¿sí? Me faltaría el eje D. Y también puedo trazarlo aquí entre A, B y entre C y D, siempre sobre el primer eje que es el 1. Eso es para el dibujo rápido, que fue este botón que se llama Quick Draw, un dibujo rápido de vigas o columnas. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar con las otras? Ahorita vamos a revisar qué va con ellas. Pero antes de poder dibujarlas, necesito dibujar mis columnas o mis mochetas. Aquí hay un botón que se llama Quick Draw Columns, que es para un dibujo rápido de columnas. Si yo cliqueo sobre él, me habilita la opción de trazar la de 20 por 20. Ahorita podemos utilizar mochetas de 15 por 15, ¿sí? Esas no pasa nada. Y miren ustedes, si normalmente siempre les va a tener definido el cardinal point como número 5. Entonces, esto quiere decir que dentro del cardinal point perdón, aquí. Yo tengo insertion point. Aquí está. Bueno, perdonen ustedes, solo que aparece con un perfil de acero, pero el punto es de que si ustedes seleccionan el punto número 5, esto les dibuja al centro geométrico. Pero ustedes también pueden, donde hagan el clic, pues ahí les va a dibujar la columna. Ustedes pueden seleccionar el punto número 7 y siempre que hagan el clic les va a dibujar sobre la esquina superior izquierda. El 8 sería sobre el borde superior, pero a la mitad, y el 9 sobre el borde superior derecha. Así como 1, 2, 3, o 4 o 6. ¿Okay? Vamos a cerrar por acá. Y como estoy en el 5, es decir, en el centro medio, cuando yo haga clic sobre cada uno de ellos, ¿sí? Ojo que, recuérdense, son mochetas, entonces van en cada cambio de muro en planta, es decir, yo llevaba mi muro en 90 grados y hago un cambio para 0 grados o un cambio horizontal, aquí debería ir una mocheta, cada vez que nace un nuevo muro va mocheta, ¿sí? En estos puntos, a ver, miren, debemos de ir colocándolos en cada esquina, en cada borde, solo tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado que no lo vayan a dejar, digamos así como esta columna que queda desfasada. Traten siempre que cuando ustedes vayan a dibujar, voy a hacer aquí un control Z, ahí está. Siempre que ustedes vayan a dibujar les aparezca una cruz en rojo y normalmente les dice un grid point, es decir, la intersección de los grids. ¿Sí? Hacemos un clic entre cada intersección, aquí miren también, corresponde uno, ¿sí? No en una extensión de la columna, sino cada vez que se habilite el grid point, ya podemos dibujar aquí. Aquí también en los bordes. Miren, los bordes normalmente hay que aplicarlos donde aparece joint para que lo detecte, ¿sí? Probablemente haya una variación ahí con la dimensión que habíamos trabajado, manejado, pensado a nivel de arquitectura, pero luego hay que hacerle un ajuste, ¿verdad? Se puede, sí, se puede cambiar, exactamente. Por ejemplo, vamos a probar con... Habría que dibujarlo con el bottom
bottom center, el número 2. No, permítame, vamos a ver. El middle left. Ay, Dios santo. Es el top left. Vamos a ver, no, dame un segundo. Top center. Negativo, esto está rotado, ustedes. Bottom, no. Es que está. Creo que está rotado, pero permítame, vamos a ver. Es el 6. El derecho medio. Bueno, a lo mejor es por cómo está definido. Pero sí se puede trabajar acá para que quede en el cardinal point número 6 y ya queda incluido dentro del espesor del muro. Si en algún caso lo siguen haciendo con el centro, lo que hay que hacer cuando estén dibujando los muros es restarle pues media sección de columna. También eso puede ser como resulte ser más práctico para ustedes. O seleccionan el 6 o lo hacen de la otra manera. En estos casos, vamos a ver aquí, para estar alineado, aquí sí valdría la pena dejar el 5. Bueno, aquí hay algo, miren pues. Las columnas que vamos a dejar en la entrada sí son borde de un muro, pero reciben la viga que está sobre el eje B y sobre el eje C. De manera preliminar voy a dejar columnas con resalte en estos bordes, porque es muy probable que estas columnas, a diferencia de las otras, pues sí tienen un muro en un costado, pero van a tener media viga a su par, y en la parte superior también van a contar con una viga, que muy probablemente esté conectada a una viga secundaria por acá. No sabemos cómo nos va a quedar esa losa todavía. Entonces, estas dos, pues sí vamos a dejar ese resalte en las columnas. Es un ingreso, digamos que también incluso arquitectónicamente se puede aprovechar para que genere esa volumetría, ¿verdad? Puede ser. Y aquí, bueno, aquí me hacen falta algunas, perdonen ustedes, vamos a agregar las últimas de 15 por 15, así como en esta de la parte inferior. Y en esta última, grid point, y de manera práctica ya he definido las mochetas que están donde hay intersección de muro, donde hay bordes, y me hace falta un criterio para dibujar mochetas, por eso. ¿Cómo? Así es, donde hubieran ventanas, así es. También, además de donde pudieran haber ventanas, que la distancia máxima de mis mochetas no supere ¿cuánto? Aproximadamente 3 metros, ¿verdad? Si yo tengo un muro, por ejemplo, de 4 metros, eh, digamos que si no hubiera ninguna ventana, ahorita en este ejemplo no vamos a agregar ventanas todavía. Entonces el criterio que manda es de que ese muro, para confinarlo, necesita una mocheta intermedia. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo, por favor, que busquen dentro de sus botones, normalmente este se ubica en la parte izquierda inferior, pero si en algún caso no me aparece, en la pestaña de Draw, de dibujo, hay unas opciones de dibujo tal y como es el dibujo en AutoCAD. Cuando ustedes teclean el F3 de Snap, que lo pueden habilitar o modificar en pestaña Draw, bajan hasta Snap Options y al clicar acá, necesito que busquen los finales de línea y los midpoints. Es decir, si yo lo voy a dibujar en la mitad exacta, dentro de un muro de 4 metros, yo quiero que a la mitad, es decir, a los 2 metros, me dibuje una mocheta. ¿Sí? Y eso lo puedo trabajar de manera práctica con esta. Si en algún caso no está ubicado exactamente a la mitad por alguna ventana, aquí le vamos a dar OK. ¿Sí? Y habilita el botón, ya lo pone en color azul. O si tienen el botón, pues cliquen sobre él. El botón se llama, al poner el cursor sobre él, dice Snap to Line Ends and Midpoints. ¿Sí? Es decir, que prolongue o encuentre la mitad del puente, la mitad de la longitud del elemento que voy a trabajar. Entonces, en este caso, vamos a cerrar por acá. Perdón, ya pasaron los 10 minutos
desde que habilité el botón guardado, y aquí ven ustedes que yo voy desplazando mi línea hasta que me habilita un midpoint, ¿sí? Entonces de manera práctica yo tengo a la mitad de esa longitud de los 4 mi mocheta. Otra forma de dibujarlo, voy a cerrar acá, ¿sí? ¿Cuál puede ser otra forma de dibujar? Ojo, nuevamente yo voy a un dibujo rápido de columnas, cliqueo sobre el botón y aquí me pregunta con qué offset para otra forma de dibujo de mochetas en alguna dimensión específica. Imagínense que por alguna razón yo tuviera una ventana que está a 1 metro de la mocheta de esquina, por alguna razón. Yo tengo acá una forma de dibujar a partir de offsets, tal y como se dibuja en AutoCAD. Al momento de que yo haga un clic, ese clic puede llegar a tener un offset tanto en X como en Y. Si está a 1 metro separado del eje vertical, es decir, sobre Y, en X no pongo offset, sino solamente en Y le voy a dejar 1 metro, ¿sí? Entonces miren ustedes, me ubico acá sobre esta y al darle clic me dibuja la columna 1 metro desfasada. Entonces puede ser práctico si yo estoy buscando dejar una ventana en algún punto por ahí, ¿no? Vamos a repetir la función esta y lo que vamos a hacer es de que vamos a alinear una mocheta específicamente a la separación que tiene este borde de muro para que nosotros podamos trazar una viga sobre todo este eje, ¿ok? Entonces en este punto nosotros vamos a trazar una columna que va a estar, vamos a ver, permítanme acá, voy a agregar. Bien, si ustedes por alguna razón pues quieren ir midiendo algunos elementos, algunos frames, algunos muros, dentro nuevamente de la pestaña de Draw, dibujo, aparece algo que se llama líneas de dimensiones, es decir, acotar. Entonces al momento de que yo cliqueo sobre esta, miren ustedes en planta, voy a habilitar acá, voy a hacer un clic, solo son líneas de referencia, ¿verdad? No estoy dibujando un frame o algún muro. Y quiero acotar este muro, por ejemplo, me voy hasta el joint, pero bueno, vamos aquí al joint y tal y como que si fuera un AutoCAD, marco mi punto de inicio de la medida hasta el final y luego qué tanto la separo, ¿no? Voy a separar acá y esto resulta que tiene 1,5 metros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a alinear acá las mochetas y yo sé que la mocheta necesito alinearla a una distancia equivalente, pues aquí puedo repetir el proceso, o a 4 restarle unos 50, como resulte más práctico, ¿sí? Aquí vamos a alinear a la cota, y necesito, por favor, que dibuje las mochetas a 2,5 metros. Hay varias formas de hacerlo. Vamos con la que acabamos de aprender. Voy a cerrar esta ventana, ya no necesito seguir acotando, ¿sí? Voy a dibujar una columna rápida y necesito dibujar una mocheta de 15×15 con un offset en realidad de 2,5, ¿sí? O bien, ustedes pueden ponerle negativo, -1,5. Y lo que hacemos es de que lo van a dibujar sobre este punto, ¿sí? Y se los dibuja para abajo. Como ustedes gusten, pueden dibujar para arriba, para la derecha, para la izquierda, para abajo, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma práctica. Yo puedo agarrar esta mocheta y a través de un copy-paste o un control-R o el replicar que ya vimos, necesito que la suba 2,5 en Y. Le damos un OK y ya aparece también alineada en este punto. Cualquiera es práctica, ¿sí? Fue por la inserción que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces, el único detalle que tiene esa forma de inserción es que cuando vamos a alinear a otros elementos,
deja de estar... no, fue por la inserción, porque nosotros lo definimos. Algo que se puede hacer es, vamos a ver, o podemos correr estos dos muros para abajo o alinear las mochetas para arriba. Digamos que si por alguna razón me queda el desfase, yo necesito subir la media mocheta, la emisión de la media mocheta para arriba, ¿verdad? Entonces, seleccionando las dos que quedaron desfasadas, o se pudo haber restado cuando yo la estaba replicando, o si están dibujadas, yo con un mover en Y, yo sé que la mocheta tiene .15 medios, serían 0,75, ¿no? Entonces, al momento aquí de ajustar, ya me quedan alineadas las cuatro piezas que van a conectarse, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren evitar ese paso de mover, algo que se puede hacer es que cuando estén haciendo vamos a ver, digamos que voy a borrar esta, que está por acá, y vengo nuevamente a replicar por acá. Yo debería de estar restando, tenía menos 150 centímetros, y le voy a sumar 7 centímetros y medio. Yo debería de estar bajando las columnas a menos 1,425, ¿sí? Entonces acá vamos haciendo el clic y de esta manera también puede quedar alineada las piezas como tal, ¿sí? De las mochetas que nos hacen falta, revisamos que en estos tres muros nos hace falta una mocheta como tal. Utilizando siempre el replicar puede ser una opción, ¿sí? Yo aquí puedo usar un replicar y desplazarlo ahora en X 2,50 metros, tres veces. Miren esto. Y acá pues ya queda alineado más fácil, ¿sí? Para que pueda quedar alineado a mis soleras y mochetas. Vamos a ver cómo va mi modelo en 3D. Pues ya va un poco más congruente a lo que corresponde a una mampostería o albañilería confinada, ¿sí? Probablemente estos muros pues se miren muy confinados, o sea, tienen mucho refuerzo por ahí. Y como mencionaba nuestra compañera Dina, a lo mejor aquí, precisamente porque la modulación va pensada en que van a quedar mochetas en borde de puerta, muchas veces por temas de arquitectura se dejan mochetas de 10 centímetros, es decir, de 15 por 10. ¿Sí? Y normalmente el armado ahí sí el recubrimiento ya no les da y pide una costilla, ¿verdad? Puede ser, pero no preocupa porque aquí el elemento en realidad que está dividiendo el muro y está haciendo el refuerzo vienen a ser estos que recién dibujamos, que serían estos dos que seleccionamos. Bueno, ahora sí, vamos a colocar las mochetas, ya están, muy bien. Las soleras de estos muros nos hacen falta. Podríamos trabajar de la siguiente manera. Miren pues, dentro de mis ejes 2 a 3 voy a trabajar soleras, pero de mi eje 1 a 2 voy a trabajar vigas. A ver, ¿qué sucede acá? Como tengo espacios con más abertura, es decir, aquí tengo 2,50 metros versus 1 metro, tiende a deflectarse ahí sí la viga, ¿sí? Cuando yo lo que cubro es un dintel o una solera como tal, la deflexión es más controlada. Entonces acá yo puedo tener una solera de 20 por 15 desde este punto. Miren, la solera importante, para que su modelo lo interprete correctamente el programa. Después las vamos a cortar, pero lo ideal es de que las soleras estén siempre, digamos que las puntas de cada solera esté conectada a las puntas de las mochetas. Es decir, no por facilidad de dibujo voy a dibujar una línea recta de 4 metros. En realidad aquí tengo que trazarla a mi primer mocheta, luego a la segunda y luego a la siguiente, ¿sí? Tengo tres que lo que me permite es confinar y que el modelo entienda que a través de sus elementos finitos ahí hay una limitante, ¿sí?
Entonces en este caso empiezo dibujando de este punto, me voy hacia el siguiente. Cuando cambian el punto cardinal de inserción, normalmente hay que encontrar el joint, ¿sí? Entonces es un poco complicado ahí esa parte, ¿verdad? En este caso, cuando dibujé, vamos a ver por acá, tengo un joint, ok, esto está bien, muy bien. Y en este caso, la viga yo la voy a trazar sobre todo el muro, aunque esté solamente en un espacio de 250 metros. En realidad, a una viga siempre le puede, ojo con viga, no soledad, a una viga siempre le puede resultar beneficioso el que esté conectada. Si esta es una viga completa, digamos que pueda tener un muro hasta cierta limitante. Algo que le sirve normalmente a las vigas es darle continuidad, es decir, tomarla desde otro extremo, para que en realidad este elemento, además de su primer apoyo, tenga otro que lo esté limitando, ¿sí? No de que yo voy a hacer un cambio de soledad a viga, ¿sí? Entonces, basándome en ese concepto, yo busco trazar una viga en todo este extremo, así como por acá, al joint y nuevamente al grid point, y también al frente de 250, pero la losa que ahora yo tengo entre B y C resulta ser muy grande. Necesito añadirle vigas para que esa losa no resulte de tanta dimensión. Voy a añadir una sobre 2, ¿sí? Cierro, ya hay una al frente y 4 metros por acá. Si las cargas fueran muy elevadas, probablemente resultaría beneficioso colocar una viga secundaria en este sentido, ¿sí? Como es una viga simple y sencilla, a lo mejor vale la pena contemplar esta que va a ocurrir dividiendo pues, la losa en tramos bastante uniformes, da mejores resultados. Ok, esta de último no la voy a dibujar porque aquí fue donde modificamos el insertion point. Tiene que haber un pequeño desfase porque el joint no lo va a encontrar acá, sino que lo va a encontrar acá. Pero nos va a servir para ver cómo se comportan las losas entre 1 y 2 que no tienen viga secundaria versus las de 2 y 3 que sí tienen secundaria. Esas van a tener mejor resultado. Entonces acá a al modelo lo tengo actualizado de esta manera. ¿Sí? Epa. Viga, sí. Sí, sí, sí. Miren acá, tengo mostrando las secciones que he utilizado y dentro de los muros en vertical, sobre todo se ha utilizado solera, ¿sí? Entre la línea horizontal a la mitad del eje de entre 2 y 3, sobre todas ellas coloqué una viga de 30 por 15. Entonces, en realidad, lo que va a suceder es que cuando estén fundiendo la losa, va a haber un resalte hacia abajo de 20 centímetros, porque mi losa tiene 10, ¿verdad? Entonces no es tanto, ¿sí? Porque una parte queda en ese punto. Y si ustedes también aprenden a controlar el refuerzo, esa viga secundaria la pueden manejar como una viga TEN, que también viene a mejorar la capacidad que esta puede tener. Puede ser de los beneficios que podrían aprovechar en ella, ¿sí? ¿Cómo hizo para mostrar los en el botón de Set Display Options, cliqueamos, nos vamos a Object Assignments y los elementos tipo frame, activo yo las secciones. Y le damos OK. ¿Sí? Entonces ya me habilita qué secciones tengo yo trabajando para mis elementos tipo frame. Si quisiera hacer lo mismo, pero para mis elementos de muro, en la pestaña debo de buscar mis shells y buscar, perdón, las secciones que yo tenga acá. Y aquí ya me aparece
bueno, obviamente está una sobre otra, ¿verdad? Pero aparece el muro de 15 definido aquí con los muros. Muy bien, ahora, ya para finalizar este modelo, solamente voy a asignarle la losa.